no lo pide, en realidad no están los datos, ¿no? Pero podríamos hacer un ejemplo en el caso extremo de la trampa de la liquidez para que vean que hay en ese caso extremo, cuando la curva LM es completamente horizontal, la efectividad de la política monetaria es nula. Entonces ustedes van a apreciar, digamos, cómo va siendo cada vez más baja la efectividad de la política monetaria si partimos de una curva LM vertical con una IS, digamos, de pendiente negativa, y si se va haciendo cada vez más horizontal la curva, la efectividad de la política monetaria se convierte en nula, ¿no? Entonces, nosotros, en ese caso que no lo pide, pero lo podemos hacer a modo ilustrativo, podemos decir, bueno, a ver qué pasa cuando la curva LM es completamente horizontal. Bueno, veamos. El caso de trampa y la liquidez, ¿no? La gente ahí a la tasa de interés tan baja aplica todo para demandar dinero, en el caso de la demanda de dinero. Bueno, entonces en este caso tendríamos una LM de este tipo, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense en que la sensibilidad de la demanda de dinero es ultra, ultra grande, ultra infinita. Por lo tanto, eso implica que la curva LM es completamente horizontal, tiene pendiente cero, ¿no? ¿Qué significa esto en términos teóricos? Que en realidad, digamos, cuando hay una, eh, un incremento en la cantidad de dinero, al fin y al cabo no va a tener ningún efecto sobre el producto. ¿Por qué? Porque cuando hay un incremento en la cantidad de dinero, en este caso la curva es, todo va a ir a parar, digamos, a demandar dinero. En otras palabras, digamos, la curva LM no se mueve, ¿no? Es decir, cuando hay un incremento en la cantidad de dinero, la curva LM, en el caso de trampa de la liquidez, no se mueve y está dada, digamos, a una tasa de interés determinada, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que no existe el parámetro de la LM, digamos, el K sobre H, ¿no? El K sobre H, cuando ustedes ven la tasa de interés, es decir, la demanda de dinero, ustedes ven L igual a K sobre H, ¿no? En ese caso, el parámetro K sobre H, K por I no existiría en la demanda de dinero, y en el caso del H, digamos, sería un H que, no sé, que tiende al infinito, ¿no? Es decir, excesivamente grande es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Bien. Bueno, este caso, recuerden que lo dibujo solo a modo ilustrativo, porque el ejercicio en realidad pide estos tres conjuntos. En síntesis, la ordenación de la efectividad en la política monetaria, diríamos que en el caso... Bueno. Entonces diríamos, el caso, volvemos, el conjunto 2 tiene una política monetaria, la más efectiva de todas. Luego sigue con el caso 3 y efectividad baja en el conjunto 1, ¿no? Es decir, que un incremento en la cantidad de dinero incrementa el producto en la menor cantidad de los tres. Entonces, ¿cómo habíamos puesto ayer esto? Conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. Entonces, empezamos con el conjunto 2, que es Entonces tenemos política monetaria ordenada según efectividad.
Dos puntos. Entonces, en primer lugar tenemos el conjunto 2. Podemos ponerle una explicación bastante básica, ustedes después la pueden complementar. Entonces, en este caso decimos, a ver, ¿dónde estábamos? Ah, estamos acá. Perdón, ¿no? Bien, estábamos acá. Entonces esto es el punto A. Bien. Entonces tenemos conjunto 2, digamos, la más efectiva, el número 1 vendría a ser conjunto 2. En este caso habíamos dicho que la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés es 0, ¿no? Bueno, seguía el conjunto 3, ¿no? Es decir, cuanto más horizontal, menos efectiva era un incremento en la oferta de dinero. Entonces, conjunto 3 le sigue efectividad se incrementa el valor de H, ¿no? Es decir, la demanda de dinero empieza a mirar de forma más fuerte, digamos, a variaciones en la tasa de interés. Y cuando la LM es más horizontal, tenemos la menor efectividad, ¿no? Efectividad baja de la política monetaria. Se incrementa bien. Bueno. Entonces, en realidad acá se responde el A y B a la vez, ¿no? Porque lo que dice la consigna es ordenar estos conjuntos en términos de efectividad. Recuerden que el tema de la efectividad se refiere, digamos, a cuánto se incrementa el producto por una medida de política monetaria expansiva. Cuanto más se incrementa el producto, más efectiva es, ¿no? Y acá le podemos poner este gráfico, caso de, para dejárselos, ¿no? Caso de trampa de la liquidez. Entonces tenemos acá en ese caso la efectividad de la política, independientemente de cómo sea la IS, la efectividad de la política monetaria es nula, ¿no? Recuerden, vuelvo a repetir que ese gráfico no viene de ningún conjunto de arriba, simplemente es a modo ilustrativo, para que tengan, digamos, los dos casos extremos. Caso clásico en el conjunto 2 y trampa de la liquidez en este otro. Bueno, el caso, hicimos el ejercicio 7, y está pendiente el 6. Bueno, no sé si
lo vamos a hacer en esta entrada 6 porque ya quedan 6 minutos, pero de última, si no lo terminamos, en realidad después de un ejercicio cortito, que es el 8, hacemos otra entrada y lo terminamos. Bueno, fíjese que en este caso la curva LM es igual en todos los casos. ¿Cuál es la diferencia con este? Que en realidad la curva LM era distinta y la IS era igual, ¿no? Entonces planteamos la efectividad de la política monetaria en términos de cómo era la demanda de dinero respecto a la tasa de interés, ¿no? En este caso es diferente el planteo que hay que hacer, porque hay que ver que la IS en estos casos tiene 3 formas distintas. ¿Eso qué me está mostrando? Que la sensibilidad del gasto agregado, no del gasto público, de la demanda agregada, tiene en algunos casos mucho que ver con la tasa de interés y en otros casos tiene poco que ver con la tasa de interés. Pero acá ya nos planteamos, digamos, la mirada desde la demanda de dinero respecto a qué ocurría con la tasa de interés en el caso de LMs distintas. Acá planteamos, digamos, de cuál es la relación del gasto, porque las IS son distintas, cuál es la relación del gasto a la demanda agregada a la tasa de interés, ¿no? Y claramente, digamos, el efecto se va a dar eventualmente ante incrementos en la política monetaria en cómo esos incrementos modifican la tasa de interés y cómo la tasa de interés en definitiva va a impactar sobre la inversión y cómo la inversión en definitiva va a impactar sobre la demanda agregada, ¿no? Entonces la mirada es distinta cuando tenemos IS distintas, ¿no? Respecto a una política monetaria efectiva. En el caso 1 tenemos una IS completamente vertical, ¿no? Entonces, bueno, a un nivel de 550, ¿no? El nivel de ingreso de 550, fíjense cuando la tasa de interés, cuando el B de la tasa de interés es 0, el ingreso es 550. Y después tenemos IS con pendiente negativa clásicas, donde en el caso 3 la IS es muy horizontal, porque la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés es muy alta, ¿no? Entonces, así podríamos decir en este caso, ¿no? Mientras que de los 3 casos, digamos, el conjunto 2, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés presenta un caso intermedio de los otros, ¿no? Es decir, en el conjunto 2, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés es 500, por lo tanto, la pendiente de la IS va a ser negativa, pero no tan horizontal como en el caso 3, entonces podemos hacer lo siguiente. Así, ¿no? Bueno, entonces acá hay que ver qué pasa eventualmente con un incremento en la cantidad de dinero, qué ocurre con el incremento del ingreso. Bueno, veamos acá. Si se incrementa la cantidad de dinero en el conjunto 1, la LM se desplaza hacia abajo, como ahí está. Acá, en todos los casos, se desplaza hacia abajo en realidad. Veamos qué ocurre, ¿no? Bueno, fíjense que en el caso, acá hice una de más. Bueno, fíjense que en el caso del conjunto 1, van a ir viendo que en realidad ahí no pasa nada con el ingreso. Y en donde más pasa es en el caso 3, ¿no? Bueno. Hacemos bien los gráficos, aunque nos lleve un poco de tiempo, total tenemos otra entrada, y les explico bien, digamos, y espero que se entienda, eso trata uno, ¿no? De cuál es la explicación teórica. En el caso 1, fíjense en que la sensibilidad del gasto a la inversión es nula, es 0. Por lo tanto, ¿eso qué está diciendo cualitativamente en el conjunto 1? Mira, en realidad acá cuando cambie la tasa de interés, en particular si baja, la inversión ni se va a mover, porque justamente la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés es 0. Eso hace que la IS sea completamente vertical, con pendiente infinito. Pero cualitativamente